Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Iniciamos el programa de hoy con el testimonio de Víctor Bermeo, un ecuatoriano que ganó su caso de cancelación de la deportación con Newman, Madeo y Fasano. Además, el abogado Raymond Fasano habla sobre las políticas actuales que emplean los agentes de ICE. Y finalizamos dialogando con Adriana Aristizábal, la periodista y escritora colombiana que cubrió durante años el conflicto armado de su país. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y les saludo desde el Ecuador. Estamos aquí en la perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Me encanta una vista nocturna. Tenemos el barrio más tradicional, más histórico de Guayaquil, que son Las Peñas. Y tenemos lo antiguo con lo moderno, un edificio muy moderno atrás con luces. Y también tenemos una de las ruedas moscovitas más grandes de Latinoamérica, que se llama también La Perla, aquí en Guayaquil. Y no olviden sus excelentes preguntas, por favor, a migrantetv@gmail.com. Es migrantetv@gmail.com. También chequenos en las redes sociales. Estamos en Facebook, es Migrante TV. También la firma de abogados de Newman, Madeo y Fasano, LLP, en Facebook. Y también un canal en YouTube que es Migrante TV. Y no olvide que estamos en vivo y en directo en Radio Guado todos los jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana. Y ahora sí vamos directamente al grano. Comenzamos con un caso más que tuvo éxito con la firma de abogados de Newman, Madeo y Fasano, de la cual soy socio. Veamos su historia, muy interesante. Estamos con Víctor Bermeo, que ganó el caso del perdón provisional con Newman, Madeo y Fasano. Casi siempre hablamos de los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, pero esto es el perdón provisional y a Víctor le fue bien. Nunca son fáciles, pero nos va a contar un poquito de su historia del viaje a Ecuador y lo demás. ¿Cómo está, Víctor? Buenas tardes, abogado. Agradecido en primero a usted, al gran equipo que tiene aquí. Sí, tuve un poquito de miedo para viajar a mi país. Siempre. A los 15 años viajando, pues. No, y también como que le da una espinita de un miedo, a pesar de que toda la documentación está bien hecha y todo eso, pero siempre uno tiene ese pequeño recelo. Pero al fin me tuve que irme allá y que cuando pisé suelo ecuatoriano, pues pude sentir la calidez de la gente. Entonces, yo creo que aunque la gente no tenga que comer, no tenga trabajo, pero la calidez es excepcional y me sentí como en mi tierra y me olvidé de lo que ya tenía ese miedo de montarme en el avión. ¿Y al qué tiempo estaba regresando? A los 15 años, abogado. Increíble. Sí. 15 años, wow. Usted es de Cuenca, ¿no? De Cuenca, exactamente. Yo me crié en Cuenca, como ya sabemos. Benigno Malo, campeón. Sí. Nosotros tirábamos piedra a los del Benigno Malo. ¿De qué colegio era usted? ¿De qué colegio era? Bueno, no estaba en el colegio allá, pero apoyaba a los otros. Le caían mal los del Benigno. Bueno. Pero bueno, está casado aquí con una ciudadana americana, sí, ¿cierto? Gracias a Dios, estoy casado y... ¿Tienen hijos? Y tengo un niño que ya está cumpliendo 5 años. Y creo que ese fue el baluarte para mí, para dedicarme al 100%, a sacar la documentación, ya que él nació aquí. Y yo creo que tiene más oportunidades aquí que en mi país. Adoro mi país, pero yo creo que él nació aquí y le haría un mal llevándole a mi país. Ya. Ahora, no olviden que el perdón provisional está de moda ahora mismo porque hubo la expansión el 29 de agosto. Pero tiene 3 pasos principales del perdón provisional. Tiene la petición primero, o sea, su esposa le pidió a usted. Eso siempre ha sido aquí en Estados Unidos y sigue siendo aquí. El segundo paso es el gran cambio. Antes la única opción que tenía una persona como usted era irse al Ecuador primero y esperar ahí mientras hacíamos el perdón aquí. Y eso era terrible porque si le negaban el perdón se quedaba 10 años en el Ecuador. Ahora se hizo el segundo paso, el perdón aquí, y después usted viajó al Ecuador. ¿Qué tal le fue la entrevista en el consulado americano en Guayaquil?
Bueno, a experiencia propia yo le puedo decirle que quizá conté con la ayuda de Dios y no tuve ningún inconveniente. La persona que me atendió en primer lugar creo que no tuvo la suficiente experiencia, luego me atendió otra persona. Psicológicamente lo quieren trabajarle a uno, pero gracias a Dios cuando uno tiene todo ya listo, bien trabajado, entonces no tuve ningún inconveniente. Fueron más o menos como 2 minutos de preguntas y respuestas y al último, bueno, pues, como todo esto es legal, entonces yo me destapé ahí y hasta que la muchacha me dijo, no, suficiente, es suficiente. Muy bien. Para que ustedes entiendan una vez más, el consulado en el país de origen no puede contradecir lo que ya decidió inmigración aquí. O sea, no pueden decir ellos, te perdonaron allá en Estados Unidos, te vamos a negar aquí el perdón. Eso no pueden. Pero hay mucha gente que ha tenido algún otro problema, como por ejemplo si ingresó acá hace muchos años con papeles de otra persona, o si cometió algún fraude en ese consulado. Ellos no olvidan porque tienen récords en las computadoras y esa es la gente que ha tenido problemas. Pero ustedes son de verdad, tienen un hijo además. Sí. Pero usted me estaba contando algo muy interesante, que quisieron ver si su hijo había nacido aquí o no y le mostraron un hombre araña. ¿Cómo era eso? Sí, la primera persona que nos hizo la entrevista, mi niño caminaba por ahí como todo niño travieso, entonces me dijeron, ¿está con su niño? Digo, sí, está aquí, lo llamé por el nombre y le mostró un sticker que estaba Spider-Man, entonces quizá a lo mejor quisieron comprobar si el niño hablaba inglés y cuando le mostraron dijo, oh, Spider-Man, give me. Entonces yo le dije, no papi, eso es tú, eso es del Señor, no te puede dar y creo que fue una parte medio anécdota graciosa. Que, a lo mejor. Sí. O sea, querían ver si decía hombre araña y si decía el hombre araña, iban a decir, no, él nació aquí en Ecuador y están mintiendo. Pero no, el niño de Víctor nació aquí y vio el hombre araña y dijo, Spider-Man, I want it, give it to me. Sí, así interesante. Mismo. ¿Y qué tiempo estuvo en total en el Ecuador? 7 semanas. 7 semanas que pude disfrutar de mi familia. Visité los lugares que añoraba visitar de nuevo, y por supuesto disfrutar de los platos tradicionales, nuestro pancito hecho a carbón de leña, como se dice allá, pues sabrosísimo. Cuy es. El cuy, ni se diga, hecho un mircito allá mismo, parece que sabe mucho mejor que el de aquí. ¿El hornado en Gualaceo tal vez? También nos fuimos al hornado en Gualaceo, a las tortillas de maíz y todo eso, que son muy tradicionales y que no existen aquí. Ya. No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y ahora estuvo 7 semanas, que es casi 2 meses, no porque tuvo, sino porque quiso, ¿no es cierto? Sí. O sea, no tenía que quedarse tanto tiempo en el Ecuador. No, tenía como adelantado el vuelo, pero quise retrasarle un poco, pero ya no se pudo. A los 15 años, claro, quería. No, y también creo disfrutar. Que quería estar más allá a tiempo, disfrutar de mi gente, de mi familia, de mis amigos que por ahí, no han quedado muchos, pero con los que pude estar, pude disfrutar. Ya. Muy bien, y en un par de años más ya puede aplicar para la ciudadanía, entonces, excelente. Le felicito, Víctor. Muchísimas gracias, abogado. Desde el Xungo mismo. Y para que ustedes sepan también, Víctor, él regresó del Ecuador con una visa de residente que le dieron en el consulado. Y eso tiene el mismo peso, el mismo efecto que la Green Card. La Green Card le va a llegar por correo en unos meses a su casa. Sí. No la tiene todavía, pero tiene la visa, que es lo mismo en su pasaporte. Muchas gracias y muchas gracias al gran equipo que tiene usted trabajando, a Chelene, a Jessica que hizo un excelente trabajo, a Marilyn que automáticamente tuvo un excelente tiempo conmigo y me pudo explicar e incluso tuvo la paciencia como para decir tranquilo, no pasa nada, ya todo está bien y eso es la garantía que nos puede dar su gran firma Human Madeo y Fasano y les invito a los amigos allá que están aquí en este caso que tienen alguna pregunta o pueden aplicar, pues que no duden en venir a esta gran firma de abogados. Yo creo que les van a atenderles como si fuesen familia. Muchísimas gracias, abogado, por el trabajo excelente. De verdad, muchas gracias. Start spreading the news. I'm leaving today. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Human, regresa en un momento.
Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Yuman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración en New Jersey. Visítenos en el 4808 de Berghain Avenue, 4º piso, oficina 402, teléfono 201-617-0000. Yuman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 de Berghain Avenue, 4º piso, oficina 402, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman los jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado, y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. Y continuamos desde aquí en Guayaquil, ahora con los consejos muy importantes de mi socio Ray Fasano. Veamos. Hi everyone, my name is Ray Fasano from the law offices of Yuman, Madeo and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Yuman, Madeo y Fasano. Y hoy quiero hablarles de las políticas de ejecución de las leyes migratorias por parte de ICE, o sea, el Immigration and Customs Enforcement. ICE es el ramo del Department of Homeland Security que se encarga de ejecutar las leyes de inmigración y específicamente las deportaciones. Y como están las cosas ahora mismo con Trump, la prioridad para ejecutar las leyes de inmigración de deportación es para las personas que ponen un riesgo al público de Estados Unidos o aquellas personas que han sido determinadas por ICE que son un peligro para la sociedad. Y yo les he hablado recientemente sobre mitos de las leyes de inmigración y las deportaciones, así como el pánico y la desinformación que se ha dado al público mediante los medios de comunicación acerca de lo que está haciendo en realidad ICE en estos días. Nosotros somos miembros de AILA, el American Immigration Lawyers Association, y yo contribuyo frecuentemente a los eventos organizados por AILA, y estaremos en junio en la ciudad de New Orleans dando charlas en la conferencia anual de AILA, y estaré hablándoles a colegas míos de todo el país de Estados Unidos acerca de los últimos desarrollos de las leyes de inmigración. Y como miembros que somos de AILA, tenemos acceso a diferentes autoridades de inmigración y nos enteramos de cómo ellos desarrollan sus deberes de deportación. Y tenemos aquí una transcripción de preguntas y respuestas que hicieron a los miembros de ICE, a las autoridades de ICE, y las respuestas de ellos. Y también son respuestas proveídas por los fiscales en las Cortes de Inmigración de New York acerca de cuáles son las políticas actuales de ICE en la ejecución de las leyes de deportación. No crean lo que ven en televisión a menos que tengan la prueba, y aquí está la evidencia en mis manos. Por ejemplo, se nos ha dicho en los medios de comunicación que a cualquier persona, a toda persona que detengan, si no tiene estatus legal migratorio, la van a deportar. Entonces, si yo soy una persona que ingresé
ilegalmente por la frontera, o si soy una persona que me dieron una visa y vine acá y me quedé, yo estaría sumamente preocupado cuando escucho cosas así en los medios de comunicación. Pero veamos una pregunta específica con respecto a la detención de inmigrantes que se le hizo a los miembros de ICE. Y la pregunta es, si la persona está defendiéndose en la Corte de Inmigración ante un juez, ¿tienen discreción los de ICE para parar la deportación de esta persona? Por ejemplo, si la persona califica para algún tipo de defensa adicional o alternativa. Por ejemplo, si usted está en Corte de Inmigración y tiene una novia de muchos años y su novia, que es ciudadana americana, decide que es hora de que se casen ustedes, ahora usted califica para el perdón provisional. Esa es la defensa en la cual primero su esposa le pide a usted, después hacemos un perdón en el cual demostramos que su esposa sufriría muchísimo si no le dan la green card a usted, y después le conseguimos a usted una cita en el consulado americano en su país de origen y está prácticamente garantizado que no habrá ningún problema en que usted regrese ya como residente a Estados Unidos. En estos ejemplos, los de ICE siguen trabajando con nosotros y cooperando con nosotros para que la persona haga el perdón provisional aunque esté delante de un juez. Y contestaron esta pregunta diciendo que ellos siguen honrando estas discreciones del fiscal. Claro que es una determinación por cada caso individual. Otro ejemplo es si la persona, ellos pueden estar de acuerdo en que le den salida voluntaria y la persona tiene el perdón provisional ya aprobado, viaja a su país con la salida voluntaria, se presenta en el consulado y regresa ya como residente. También se les preguntó qué criterios tienen ustedes para arrestar a una persona en su casa o en el trabajo o en la calle o en su automóvil. Todos estamos preocupados por esto, por supuesto. ¿Soy yo vulnerable si los de ICE me arrestan debido a mi estatus migratorio? Y ellos contestaron literalmente como sigue. Los de ICE continuamos siguiendo las pautas con respecto a la prioridad de deportaciones. Lo que esto significa es que a menos que usted sea un peligro para la sociedad, o sea que tenga una convicción por un delito serio, o existe un riesgo que usted haga daño a otras personas, usted no es una prioridad para la deportación. Y eso le da a usted un poco de comodidad porque usted sabe que los de ICE no le están buscando activamente a usted. Con respecto a la detención, una vez que arrestan a una persona. Y la respuesta de ellos fue, nuestra política actual no es detener a la persona en la ciudad de Nueva York, ya que ICE no cuenta con los recursos para llevar a cabo esta detención, aunque tal vez esto ocurra en el futuro. Por ejemplo, digamos que una persona ingresó legalmente con visa a este país y ahora están casados con una persona que tiene ciudadanía, pero esta persona también tiene una orden previa de deportación. Lo importante es que esta persona califica para ajustar su estatus, o sea, obtener la green card aquí en Estados Unidos. Ahora, bajo la administración de Obama, esta persona no tenía un riesgo en ir a la entrevista con su esposa una vez que la petición de la esposa estaba aprobada. Y esto tenía sentido. Ahora con Trump es más o menos como que la persona está ingresando a una jaula con un león. Y la pregunta es, si yo voy a una entrevista por mi matrimonio, ¿corro el riesgo de que me detengan y me deporten debido a que tengo esta orden previa de deportación? Y la respuesta de ICE es no. La política de ellos no es arrestar a estas personas a menos que esas personas sean un riesgo para el público o la sociedad. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Solamente porque usted tiene una orden previa de deportación, no se dé por vencido. Venga a vernos lo antes posible. Le daremos nosotros a usted soluciones en su caso. Tal vez reabramos su caso en la Corte de Inmigración con un motion to reopen, como se llama en inglés. Y le obtendremos un permiso de trabajo y después la green card, una vez que hayamos reabierto el caso en la Corte de Inmigración. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Newman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración.
Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Y continuamos con una entrevista muy interesante realizada por Sergio Rinaldi con Adriana Aristizábal, una periodista colombiana que cubrió incluso la guerra de Colombia con las guerrillas. Veamos, muy interesante. Adriana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sergio, por la invitación a tu programa. ¿Qué es lo que te hizo dedicarte al periodismo? Bueno, el periodismo para mí fue una pasión que tuve desde la infancia. Y cuando comencé a hacer periodismo en Colombia, lo comencé haciéndolo en mi ciudad natal, que es Manizales. Es una ciudad que queda en el eje cafetero. Y comencé haciendo radio cuando tenía 18 años. Me gustaría que nos hablaras de tu cobertura como periodista de la cuestión de la guerrilla colombiana. Sé que estuviste en la selva, sé que estuviste muchos años cubriendo todos los acontecimientos, todos los sucesos que se fueron dando en ese conflicto armado. Bueno, yo tuve la oportunidad de cubrir la guerra en Colombia desde las trincheras de la guerrilla, desde las trincheras del ejército, desde las trincheras de los paramilitares. Entonces, conocí el conflicto desde adentro, o sea, conocí muy bien quiénes eran los enemigos entre sí, por qué se estaban peleando entre ellos. Fue una situación supremamente complicada, no solamente para mí, sino que es una situación muy recurrente en los periodistas de Colombia. ¿Cómo crees que termina toda esta historia que ya ha trascendido los límites de Colombia, se ha internacionalizado, la comunidad internacional está muy expectante e interesada en ver el final? Te contesto, la paz se va a lograr el día que se desarme el último guerrillero y el día en que las autoridades capturen el último narcotraficante. Pero como sabemos que eso no va a pasar tan pronto, o quién sabe pasen 100 años antes de que esto ocurra, como sabemos que eso no va a ocurrir, entonces la pregunta es, ahora que se acerca el posconflicto, que es la parte más delicada de toda esta ecuación, en donde ya el gobierno hace lo necesario para poder, digamos, reintegrar todo este grupo de guerrilleros a la sociedad, y presupuestos, y está haciendo su trabajo. Ahora la responsabilidad es de la sociedad. Los individuos que conforman la comunidad, ¿qué van a hacer cuando en el futuro próximo su compañero de trabajo sea un exguerrillero? Cuando su compañero de escuela, o cuando el vecino, o sea, una persona que fue un victimario. En muchas experiencias que yo tuve en Colombia cubriendo el tema de la guerra, visité muchas poblaciones en donde el núcleo de la comunidad era gente que había nacido en la guerrilla, porque la guerrilla ya llevaba 60 años, claro. O sea, casi un siglo, sí, formándose. Entonces, ¿cómo vamos a exigirle a una persona que nació en un núcleo de una sociedad de esas, donde no tuvo ninguna otra oportunidad en la vida, sino que lo único que conoció en su vida fue un papá guerrillero, una mamá guerrillera, el alcalde guerrillero, todos guerrilleros, nació, es la única realidad que esa persona conoce? ¿No vamos a darle a esa persona la oportunidad de que salga y mire un mundo diferente? Es mi pregunta. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque estuve en pueblos donde vi eso, donde los niños habían nacido en la guerrilla, donde las mujeres, había personas que ya varias generaciones, 2, 3 generaciones de personas que habían nacido allá. Entonces, no es obviamente hay mucha maldad, sí, hubo maldad y secuestros y torturas y cosas horribles, narcotráfico, cosas espantosas que la justicia tiene que resolver a este lado, pero por el otro lado esas comunidades que estaban enclaustradas prácticamente en la selva sin ningún tipo de oportunidades. Y yo creo que la paz siempre debe ser una opción, la paz siempre debe ser una posibilidad.
Muchísimas gracias Sergio, y muchos éxitos. Un placer que estés muy bien. Gracias. Igualmente. Gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Newman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Newman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Newman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela, como siempre digo. No se den por vencidos nunca en inmigración. Espero que hayan disfrutado el programa desde aquí en Guayaquil. Un gran abrazo. No olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Es migrantetv@gmail.com. También visítenos en Facebook, en las redes sociales en Facebook es Migrante TV. También la firma de abogados de Newman, Madeo y Fasano es Newman, Madeo y Fasano LLP en Facebook. Y también tenemos un canal en YouTube que es Migrante TV. Y no olviden que estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Muchísimas gracias, un gran abrazo para todos. Hasta aquí, el abogado Rodney Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.